estos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, o sea, un jovencito, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones o hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Quiero que todos repitan. I want everybody to repeat. Para que no se pierda nada. So nothing is lost. No los escuché. I didn't hear you. Ok, vamos todos juntos. Para All que together. no se pierda nada. Ok, otra vez. Para Again. que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, y sobraron a los que habían comido. Amén. Amen. Y amén. Amen. Esta señal o este milagro que hizo Jesús This signal, this sign or this miracle that Jesus did es la única señal que está escrita en los 4 evangelios en la Biblia. is the only miracle recorded in all 4 Gospels. En otras palabras, tenemos muchas señales, prodigios y milagros. In other words, we have many signs, miracles, and wonders. Y dice la Biblia que fueron tantos que no habrían suficientes libros para llenarlos todos. And the Bible says that it was so many that we didn't have enough books to fill them in. Pero este en particular But this one in particular fue escrito en todos los 4 evangelios. was written in all 4 Gospels. Es el único. The only one. Entonces, si es el único que todos los que está escrito en los 4 evangelios, So if it's the only one written on all 4 es Gospels, porque tiene que tener un significado muy profundo it's because it must have a deep y meaning muy especial para nosotros. and very special to us. Porque cada uno de ellos lo escribió Because each one of them wrote them. y cada uno de ellos dio un punto de vista diferente. And each one gave a different point of view. En otras palabras, In other words, había alguien que estaba en una esquina there was somebody at the corner y podía ver las cosas desde este punto de and they vista. could see from this point of view. Había otro que lo vio desde la parte de atrás, Another one that saw it from the back. otro que lo vio desde arriba, Another one from up. otro que lo estaba viendo atrás. Another one from the back. Pero todos ellos But all of them conforman un milagro muy especial. form a very special miracle. Entonces yo los animo a que durante la semana So I encourage you that during the usted week, tome el tiempo y lo lea, you take the time and read it. y va a ser una bendición grandísima para su And it's vida, going to be a great blessing for your porque life va a entender muchas cosas because you will understand many things desde una perspectiva diferente. from a different perspective. Amén. Amen. Entonces, otro punto que quiero que entiendan, Another point I want you to que understand, esto no lo dice que fue un milagro, it doesn't say it was a miracle. dice que fue una señal. It says it was a sign. No dice que fue un milagro, It wasn't a miracle. dice que fue una señal. It says that it was a sign. Ahora, ¿qué es una señal para usted y para mí? What's a sign to you and me? Una señal para nosotros A sign to us, es algo, por ejemplo, que uno lee cuando uno va manejando. for example, is something that you read when you're driving. Entonces usted ve una señal So then you see sign que le dice no puede devolverse hacia atrás, that says you can't go back. no puede hacer una derecha, You can't make a right. no puede hacer una izquierda, You can't make a left. ceda el paso. Let the people go. Entonces son señales que nos muestran So there's signs that show us qué debemos de hacer what we must do y hacia dónde vamos. and where to go. Entonces este milagro So this miracle también es una señal is also a sign que nos muestra a nosotros that shows us qué es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. what Jesus wants to do in our Entonces lives. no se trata simplemente de una multiplicación So it's not just about a y multiplication que la gente quedara llena and that people will be filled como si se hubieran comido una bandeja paisa. as if they had a bandeja ¿A usted paisa. le ha pasado eso? Has this happened to you? Que usted se ha comido una bandeja paisa That you had a bandeja paisa y queda tan lleno que no se quiere levantar. and you're so full you can't get up? Ok, es más que eso. It's more than that. Es una señal, una indicación It's a sign, an de lo indication que Dios quiere que nosotros hagamos. of what Jesus wants us to do. Ahora, es interesante por qué Jesús escogió a Felipe. It's interesting why Jesus chose Philip. Dice que sus discípulos estaban allí, His disciples were there, pero él quiso probar a Felipe. but he wanted to
try Y Philip. probablemente era porque Felipe era de esa región. It was probably because Philip belonged to that region. Él conocía esa región. He knew that region. Entonces Jesús lo quería probar a él, So Jesus wanted to try him a out ver qué él iba a hacer, cómo iba a reaccionar. to see how he was going to react. Ahora hay que entender que dice la Biblia que habían 5,000 hombres, We must understand the Bible says that there were 5,000 men. pero no está contando las mujeres y los niños. They're not counting the women and the children. Algunos expertos dicen que habían de entre 15,000 a 20,000 personas. Some experts are saying that there were from 15,000 to Otros 20,000 dicen people. de 10,000 a 15,000. Others are saying from 10,000 to Entonces 15,000. vamos a utilizar el número de 15,000. So we'll use the number 15,000. Imagínese usted Imagine si nosotros tuviéramos que darle de comer a todas estas personas if que we están had to aquí feed all the people that are here y ellos fueran a su casa and they go to your house. y dijeran, ok, después de la iglesia Okay, so after church, vamos a ir a la casa de alguno de ustedes. we're going to go to one of your Y houses. usted dirá, no, eso es imposible. And you would say, no, that's impossible. No tengo suficiente comida para tanta gente. I don't have enough food for so Y many los people. niños que están allá. And the children Y that los are there. otros que están acá. And the others that are Y las here. personas que están atrás. And the people in the back. Sería demasiado. It would be too Ahora, much. imagínese darle de comer a 15,000 personas. Now imagine having to feed 15,000 Vaya people. usted al McDonald's más cercano que usted pueda Go to the encontrar closest McDonald's you can find y dígale, deme 15,000 hamburgers. and tell them, give me 15,000 Le van a hamburgers. decir, ok, venga dentro de una semana They're going to say, come back in a y week se los vamos a tener. and we'll have them. Y quiero 15,000 sodas And I want y 15,000 sodas 15,000 papitas and 15,000 French y fries quiero 15,000 órdenes de chicken nuggets and 15,000 chicken nuggets. y quiero helado. And I want ice cream. Sería una locura. It would be craziness. No podrían They couldn't sustituir o dar de comer a tanta gente. substitute or stop feeding so No many están people. preparados. They're not prepared. Ahora entendamos que ellos estaban en un lugar donde no habían restaurantes. Let's understand they're not in a place where there's restaurants. No había un supermercado cerca There was not a supermarket y no close habían by. ollas suficientemente They grandes didn't para have enough cocinar. pots to cook so Entonces, much. ¿de dónde iban a sacar? So where were they going to get from? Era completamente It imposible. was completely impossible. Entonces, Felipe So Philip piensa en algo. thinks about something. Dice, 200 denarios He says 200 shekels no sería suficiente wouldn't be enough para darle de comer a tanta gente. to feed so many people. Lo primero que nosotros pensamos The first thing that we think cuando hay un problema que nosotros no podemos, when there's a problem and we can't, pensamos en la parte económica We de think- cómo resolverlo. of the economic part, how to solve. Si yo tuviera dinero, If I had money, yo podría hacer esto, esto y esto. I could do this, and that. Creemos que todo lo solucionamos con el dinero. We think that we could solve everything with Y money. que si nos ganamos la loto, And if we win the lotto, todos nuestros problemas se acabarían. all the problems will be Todas. done. Porque All. tener esos 20, 30, 100 millones de dólares To have those 20, 30, $100 million solucionaría todos nuestros would problemas. solve all of our problems. Y la verdad es que es una mentira. And the truth is, it's a lie. El dinero no soluciona los problemas. Money does not solve your problems. Hace la vida un poquito más It fácil, makes life a little bit easier. Claro que sí. Of course it does. pero no soluciona los problemas. But it doesn't solve the problems. Entonces, Felipe piensa y dice, wow, 200 denarios Philip thinks, wow, 200 no shekels soluciona el problema que tenemos. would not solve the problems that we have. Jesús lo estaba probando Jesus was trying him porque él sabía que el dinero no solucionaba el problema. because he knew the money was not going to solve the ¿Sabe problem. qué va a solucionar el problema? Do you know what will solve the La problem? fe que nosotros tengamos en Cristo The Jesús. faith that we have in Jesus Christ. Jesús no necesitaba dinero. Jesus didn't need money. Lo que él quería ver era la fe de estos hombres What he wanted to see was the faith para these él men poder had. obrar un milagro sobrenatural For him to work a supernatural y miracle poder dar de comer a 15,000 and personas to be able to feed 15,000 people, con lo que iba a ser un lonche para un niño. which was like a lunch for a child. Acuérdese, esos 5 panes, Those 5 breads, nosotros pensamos que son panes italianos. we think they're Italian bread. Pensamos esos panes así, largotes. Those this long, Y pues claro, hay 5 panes de esos. and of course 5 loaves Pues like that. comen, 1, 2, 3, 4. Ponemos 40 personas comen. 40 people could eat. Y si cortamos un poquito, 50. And if we cut it more, 50. No, los panes de esos tiempos que está No, hablando the bread from those times era como un English muffin. was like an English muffin. Eran pequeños. Small. O sea, eso era suficiente como para un lonche That was enough for one lunch de un niño de 10 o 11 años. for like a 10-year-old. Eso no iba a ser suficiente That wasn't going to be para enough darle de comer a 15,000 personas. to feed 15,000 people. Entonces, el uno
está mirando en resolver el problema So one is seeking to solve the problem a través del dinero. through money. Jesús está mirando resolver el problema a través de la fe. Jesus is looking to solve the problem through faith. Entonces, cuando usted tenga un problema en su So when you have casa, a problem at home, no piense primero en el dinero. don't think about money first. Siempre piense en la fe que usted necesita Always think about the faith that you para que need Jesús obre ese milagro sobrenatural en so su vida. that Jesus can work that supernatural miracle in your Y life. ese milagro And that lo miracle va a bendecir a usted también entonces financieramente. will bless you financially. Pero primero viene la fe But first is faith. y después vienen entonces las bendiciones financieras. And then the financial Dele ese blessings. fuerte Give that aplauso al big Señor. applause to our Lord. Ahora, ese número de 200 para mí That number 200 to me me llama mucho la atención. really gets my Porque attention. cuando yo lo miro en la Biblia, Because when I see it in the Bible, es el 200, el número 200 the number 200 significa insuficiencia. means insufficiency. El número 200 en la Biblia 200, number 200 in the significa Bible insuficiencia. means insufficiency. Déjeme darle unos ejemplos. Let me give you a few examples. Hubo un hombre que se llamaba Acán There was a man named Achan. y él se había robado 200 shekels He had sold 200 siklos del pueblo de Jericó. from the people of Jericho. Y esos 200 shekels, esos And those 200 200 siklos no lo ayudaron did not help him a parar la ira de Dios to stop God's wrath por el pecado que él había due cometido. to the sin that he had committed. Entonces no fueron suficientes. So they weren't enough. Hubo un hombre que se llamaba There was Miqueas a man named Micah, y él compró una imagen and he bought an image en 200 shekels with 200 siklos. que tampoco fue suficiente. There wasn't enough too. Y lo único que trajo fue idolatría al pueblo de And the Dios. only thing that it brought was idolatry to the people of Hubo God. otro hombre, There was Esdras, another man, Ezra. que él tuvo 200 hombres, entre ellos hombres y mujeres. He had 200 people between men and women, Y ellos estaban en el coro cantando para Dios. and they were in the chorus singing to God. Y él trató que a través de la alabanza, And he tried through worship con 200 with personas, 200 people, iba a traer la paz con Dios. he was going to have Y peace eso with fue God. insuficiente. And that was insufficient. Entonces podemos ver que el número 200 So we can see that the number es un número de 200, insuficiencia. it's a number meaning Y insufficiency. eso fue lo que aquí nosotros vemos. And this is what we see here. 200 denarios 200 es shekels insuficiente para darle de comer a tanta gente. is insufficient to feed so many people. Pero lo que es insuficiente para nosotros el But hombre what's insufficient for us, the men, es suficiente la fe para Dios it's enough faith for God para tener un poquito to have a little bit o muy poquito or very little y hacer de eso and make this todo lo que nosotros no podemos o nos all imaginamos. that we can't imagine. Entonces, tal vez usted tenga ahora poquito, So you might have a little bit. tal vez haya poquita plata en el banco, Maybe there's a little bit of money in the tal bank. vez ni siquiera tenga plata en el banco. Maybe you don't even have money in the Y lo bank. único que tiene es lo que tiene con usted en este momento. The only thing you have is what you with you Pero right cuando now. usted lo pone en las manos de Dios, But when you place it in the hands of God, Dios lo multiplica de una manera sobrenatural. God multiplies it in a supernatural way. Sobrenatural. Supernatural way. El problema es el temor que nosotros tenemos. The problem is the fear that we have. Si yo tengo esto y se lo doy a Dios, If I have this and give it to God, entonces me quedo sin nada. then I'll have nothing. Dios dice todo lo contrario. God says all the contrary. Si tú me das eso, If you give me this, yo lo bendigo 100 veces más. I'll bless it 100 times more. Entonces es una forma en que nosotros ganamos So it's a way that we y win nunca vamos a perder. and we will never lose. Entonces, dice que entonces Andrés encontró un jovencito So then Andrew found a young man, y este jovencito tenía los 5 panes and this young man had the 5 y los loaves 2 pececillos. and the 2 fish. Entonces encontró algo. So he found something. Entonces dice, bueno, con esto algo podemos hacer. He said, well, we could do something with this. Pero cuando miró y vio los 15,000, But when he saw the dijo, 15,000, no, esto no es suficiente. he said, no, this is not enough. Necesitaremos por lo menos 200 denarios. We need at least 200 shekels. Entonces Jesús So then Jesus coge aquellos panes takes those loaves y coge aquellos and pececillos, takes the fish. ¿no es cierto? Right. Los coge. He takes them, ¿Y qué hace él? and what does he do? Él hace, lo primero que hace es cogerlos The first thing he does is he takes them y da gracias. and gives thanks. Señor, gracias por lo que tú nos has dado. Lord, thank you for what you have given us. Y lo parte. And he cuts it. Ahora, en el original In the original, dice que cuando él partió el pan, it says that when he broke the fue bread, una continuidad
It was O sea, continuously. no fue solamente una vez. It wasn't only once. Claro, se hizo una vez, Of course, it was done pero once. el milagro fue continuo. But the miracle was No continuous. fue como que él partió el pan, It's not like he broke the bread, lo hizo así, did it like this, y entonces se multiplicó and then it en multiplied 15,000 panes, into 15,000 en bread. 50,000 panes. In 15,000 No, bread. no, constantemente No, constantly. el milagro se iba The haciendo. miracle kept on Entonces, going. a medida que él iba cortando, So due to him cutting, se iba multiplicando as he was cutting it, it was multiplying y se iba and multiplicando multiplying y se iba and multiplicando. multiplying. Entonces, el milagro no paraba. So the miracle didn't stop. Era constante It was constant de acuerdo a la necesidad que había. according to the need they Entonces, had. cuando usted tiene necesidad, So when you have a need, cuando yo tengo when necesidad I have a y necessity, pedimos a Dios un milagro, and we ask God for a el miracle, milagro es constante hasta que la necesidad sea proveída. the miracle is constant until the need has El been milagro proven. no paró The miracle didn't stop hasta que la gente no quedó llena. until the people were full. O sea, no fue que le dieron una probadita. It's not that he just gave them like a Usted sabe sample. cuando usted tiene hambre You know, when you're hungry y va a la casa de la mamá and you go to your mother's house y le dice, le voy a dar una probadita and she tells you, I'll give you a mientras sample que llega la comida. till the food Entonces, is como para ready que se retenga un poquito. to keep you for No, a no, no, while. no. Aquí fue como un buffet. This was like a buffet. Todo lo que usted quiera comer. All you can eat. Se puede levantar, You can get up, saca su plato, take your plate, así como hizo Daniel en el retiro. just like Daniel did at the Llevaba retreat. un plato tan grande He had a plate so big que no se le podía ver la cabeza. you couldn't even see his head, Así, like that. grandote. Big. Y después, ¿dónde está Daniel? Where's Daniel? ¿Está allá? Y después que, mejor todavía, y Even después better. que terminó, shut the door, please. Cierren la puerta, por Y favor. después que terminó, And after he volvió finished, por otro más he grande. went for a bigger one. Carmita, I'm sorry. Carmita, I'm sorry, lo siento. Era free buffet. Era gratis, buffet Así fue gratis. con esta gente. That's how it was with these Todo people. lo que quiera comer. All you can eat. Así es nuestro Dios. That's how our God Él is. provee en abundancia. He provides in Él no es abundance. chippy chappy. He's not cheap. Él no es chippy. He's not. Él da y Tacaño. provee hasta que usted no pueda He más. gives and he provides so you can no Así es more. Dios. He is God. Usted ha ido a una casa donde le ofrecen una cucharadita de arroz, Did you ever go to a house where they just serve you a una spoon of rice, cucharadita de frijoles, a spoon of beans, una cucharadita de un pedacito de carne a small piece of meat, y un pedacito de pan? and a small piece of bread? Usted queda con hambre. You remain hungry. Usted sale peor de lo como entró. You come out worse than where you came. Pero hay veces usted va a unas casas But sometimes you go to some homes donde la carne se sale del plato. where the meat is over the Es plate. tan grande que usted la puede usar como sábana. It's so big you arroparse. could use it as a sheet to cover yourself. Grandísima. Huge. Le sirven los frijoles a un lado, And then the beans are el arroz served en otro. on the side, the rice on another Es side. enorme. It's enormous. Ok, así son los buffets de Dios, These are like the buffets, donde God's es buffets, where sobreabundante. there's overabundance. Entonces, esto fue lo que hizo Dios. So this is what God did. Pero quiero que entienda lo que aquí But I want sucede. you to understand what happened here. Primeramente que todo, First of all, para que haya un milagro de for sobreabundancia there to be a miracle of en nuestras overabundance casas, en nuestros hogares, in our homes, lo primero que tiene que haber es orden. the first thing there has to be order. Orden. ¿Qué fue lo que Order. Jesús hizo? What did Jesus do? Les dijo que los sentaran en grupos de 50 y de a 100. He said to sit them down in groups of 50 and La hundreds. gente estaba desordenada. The people were disorganized. Lo primero que Dios pone en The una first casa, thing that God puts in a en home, un hogar, en una in a familia, home and a family, es orden. is order. Porque es imposible que hayan milagros Because it's impossible to have miracles, sobrenaturales supernatural cuando hay miracles, un desorden en nuestras vidas y when en there's nuestras no casas. order in our lives and our homes. Y no estoy hablando de la ropa interior I'm not talking about encima del televisor. the intimate underwear on top of the television. No solamente de eso. Not only about Estoy that. hablando del desorden espiritual que hay veces tenemos. I'm speaking about the disorder. Entonces, ¿qué fue lo spiritual. que Jesús hizo?
So what did Jesus do? Sentó a todo mundo en orden He set everybody in order y los pusieron en orden. and set them in order. Número uno. Number Segundo, one. Second, los discípulos fallaron porque no tuvieron fe. the disciples failed because they didn't have faith. ¿Qué es lo que Jesús quería de ellos? What did Jesus want from Ver them? la fe. To see the Porque faith. él ya sabía Because he lo already que knew él iba a hacer. what he was going to do. Lo único que él estaba haciendo era probándoles la fe. He was just trying out their faith, Pero ellos fallaron. but they failed. Pero Jesús no los desechó. But Jesus didn't put them No aside. les metió un grito He didn't yell at y them. les dijo inútiles. He didn't say good for Ustedes nothing. no sirven para nada. You're not good for 3 anything. años con ustedes 3 years with you, y todavía ni siquiera saben qué hacer. and you still don't know what to do. Necesito 12 nuevos. I need 12 new people. No se dio por vencido. He didn't give up. Les dijo, ok, no tuvieron fe para un milagro. He said, fine, you don't have faith for a miracle. Entonces lo que quiero que hagan, So what I want you to do, empiecen a poner orden. begin to put order. Les digo a los apóstoles, He told the apostles, ustedes you pongan orden. put some O order. sea, cuando uno no puede hacer algo, When you can't do something, Dios no se da por vencido con nosotros. God doesn't give up on us. Nos pone a hacer algo que entonces sí podemos He makes hacer. us do something that we can do. Cuando usted y yo no podemos hacer algo en el mundo, When you and I can't do anything in nos the world, desechan y nos cambian por otro o por otra, they change us, they throw us aside and bring somebody new. pero no Jesucristo. But not Jesus Nos Christ. da una oportunidad nueva de poder servir en He el gives us ministerio de Dios. a new opportunity to serve in Dele the ese ministry fuerte of aplauso al God. Señor. Give that big applause. Entonces, primero puso orden. So first of all, he set some order. Segundo, Second, dio gracias. he gave thanks. Ahora, nosotros tenemos la mala costumbre We have the bad habit de dar gracias a Dios solamente cuando tenemos cosas grandes. to give thanks to God only when we have great things. Gracias por el nuevo trabajo que me diste. Thank you for the new job you gave me. Wow, y el nuevo dinero que me llegó. Whoa, and the new money I got. Y eso es bueno. And that's good. Pero si usted quiere ver milagros sobrenaturales, But if you want to see supernatural miracles, apréndale a darle gracias a Dios learn to thank God por lo poquito que usted tiene. for the very little that you have. Escúcheme bien. Listen carefully. Jesús no dijo, wow, Señor, esto es muy poquito. Jesus didn't say, whoa, Lord, this is so Señor, ¿qué little. vas a hacer tú con todo esto? Lord, what are you going to do with all of this? Dijo, Señor, gracias, He said, Lord, thank you. Padre, gracias Father, thank you por lo que tú me has dado. for what you have given me. Y ni siquiera era de él, It wasn't even his. era de un muchacho. It was for a Pero guy. él lo cogió But he took y it. con lo poquito que él tenía, And with the little bit that he had, dio gracias. he gave thanks. Saben, si algo yo he aprendido en mi vida personal If I've learned anything in my personal es life, darle gracias a Dios en todo. is to give thanks to God in everything. todo. In everything. Cuando tengo poquito o nada, When I have a little bit or o nothing, cuando tengo mucho y bastante. or when I have a lot. Porque yo sé que si yo le doy gracias a Dios, Because I know that if I give thanks to God, cuando es bien poquito, when it's very little, y yo sé que no me va a alcanzar, and I know it's not yo enough, sé que Él lo va a multiplicar. I know that He will Yo sé multiply que Él lo va a it. multiplicar. He will multiply it. Nosotros muchas veces no hacemos eso. Many times we don't do this. Nos quejamos. We complain. Pero mire el poquito sueldo que yo recibo. But look at the small salary I receive. Pero mire lo poquito que me quedó. Look at the little bit that's left. Pero mire que no tengo nada. Look, I have nothing. Y en vez de dar gracias And instead of y thanking, ser agradecidos a being Dios, grateful with God, lo único que sale son quejas the only thing that comes out are de complaints nuestras bocas. from our mouth. Jesús no dijo eso. Jesus didn't say that. Jesús lo que hizo fue dar gracias. What Jesus did was to give Pero thanks. no tiene sentido But it makes no sense dar gracias por algo que es tan poquito. to give thanks for something that's so little. Déjeme decirle, hace unos, I don't know, 8, 10 años Let me atrás, tell you, like 8-10 years back, tuve el privilegio de estar en Ecuador I had the privilege to be in con Ecuador un gran hombre de Dios, by a great man of un God, pastor que se llama Darío Tello. a pastor. His name is Darío Tello. Y este hombre, estábamos en su casa And this man, we were in his house. y entonces él necesitaba $50 He needed $50 para poder pagar entonces el arriendo de la iglesia. to pay the rent for the church. Tal vez para usted y para mí $50 no sea mucho, For you and I, it's $50 probably pero not a para lot. ellos en Ecuador 10 años atrás, But to them in Ecuador 10 years ago, eso es mucho dinero, that is a lot of money. bastante dinero. A lot of money. Y él no tenía.
and he didn't have. y tenían que pagarlo ese mismo día. And they had to pay it that same day. Y si no lo And pagaban, if they didn't pay it, se estaban exponiendo a que los sacaran de la iglesia. they could be evicted from the church. Entonces yo venía So I would go. y yo tenía el dinero en ese momento I had the money at that time para poderle proveer a él. to provide for him. Pero Dios me dijo que no lo hiciera But God said not to do it porque Él me iba a mostrar algo. because he was going to show Y me este something. hombre, este varón de Dios, This man of God, simplemente le dio gracias a Dios por lo que él tenía. he thanked God Me for what he had. acuerdo verlo orar I remember seeing him y dar pray gracias, and give thanks. pero le hacía falta, But he needed, pero no se quejó. but he didn't complain. Simplemente dio gracias por lo que tenía He gave thanks for what he had y no por lo que le hacía falta. and not for what he was missing. No pasaron 5 minutos Not even 5 minutes went y alguien by, toca la puerta. and somebody knocks on the door. Uno de sus discípulos sale y abre One of his disciples goes and y opens the door, regresa con un sobre y le dice, comes back with an envelope, pastor, esta hermana estaba orando a Dios and says, Pastor, the sister was y praying to Dios le God, dijo and God said que le trajera $50 y que se los diera a usted, que usted los estaba to esperando. bring $50 and give it to you that you're waiting for it. Y usted dirá, pero fueron $50. You might say, oh, it's only $50. Si hubieran sido 500 o If they were 5,000, 500, 5,000. es la fidelidad de Dios. It's God's faithfulness. Que cuando uno le es fiel a Dios en lo poco, That when you're faithful with God with very en lo little, mucho Él te va a poner. He's going to put you in greater things. Si usted se queja por lo poquito que Dios le ha dado If you complain about the little bit that God y has uno no given es to you, fiel con eso poquito, and you're not faithful with that little ¿cómo bit, uno le va a ser fiel a Dios con lo mucho? how are you going to be faithful to God with even more things? Es imposible. It's No impossible. va a suceder. It won't happen. Entonces aprendamos a darle gracias a Dios. So let's learn to give thanks to God. Así cuando no tenemos nada When we have nothing y tenemos una multitud and we have a y multitude una necesidad grande and a great y necessity, lo que nosotros tenemos es bien poquito. and what we have is very Pero little, Señor, gracias porque tú nos los has dado. Lord, thank you because you have given it Cuando to usted us. tiene ese corazón, déjeme decirle, When you have that kind of heart, let me tell you, prepárese para un milagro sobrenatural be sobre su vida prepared for a supernatural que va miracle a in your life continuar y a continuar that y a will continuar continue, and y continue, no se va a pagar. and it will not Dele ese stop. fuerte aplauso al Give Señor. that big Déselo applause to our fuerte, Lord. fuerte. Big applause. Otro punto que quiero que vean Another point I want you to see. es de que los hizo sentar He made them sit en un pasto verde. in a green grass. En el Evangelio de Marcos dice que el pasto era verde. In the Gospel of Mark, it says that the grass Por was eso les green. dije, hay que leer los 4 evangelios. That's why I told you you have to read all 4 Gospels. Entonces él dice que los hizo sentar en pastos verdes. So he sat them on the green grass. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 23, versículo 2. And look and see what it says in Psalms 23, Dice, verse 2. en lugares delicados de pasto me hará descansar. He makes me lie down in green pastures. Junto a aguas de reposo me pastoreará. He leads me beside quiet waters. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? So what did the Lord do? Los hizo sentar. He made them sit. La Biblia no dice que ellos se sentaron porque quisieron. The Bible doesn't say they sat because they wanted. Jesús hay veces nos hace sentar Jesus sometimes sits you down porque nosotros queremos hacer muchas cosas. because we want to do many things. Queremos estar aquí, We want to be here. queremos hacer acá, We want to do there. queremos hacer que las cosas sucedan aquí. We want to make things happen Y here. Dios está diciendo, te vas a sentar And God is saying you're going to sit en delicados pastos, in delicate pastures. te haré descansar I will make you rest. y junto a aguas And next to te waters, pastoreará. He will guide you. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? So what did the Lord do? Los hizo sentar He made them sit, a las 15,000 personas the 15,000 en people, pastos, in green grass, porque así los va a pastorear. because that is how He will pasture them. ¿Sabe cómo Dios nos pastorea a nosotros? Do you know how God does this with us? Exactamente en este modelo. Exactly in this model. Dios nos da a nosotros la palabra, God gives to us the word, el pan, que es la palabra. the bread, that is the word. Nosotros la partimos We cut it y se las damos a los líderes. and we give it to the leaders. Y los líderes se la dan a ustedes. And the leaders give it to Y you. ustedes se la dan a otros. And you give it to others. Y otros a otros. And others to others. otros a otros. And others to Y others. todos comen del mismo And pan. everybody eats from the same bread. Aleluya. Hallelujah. Me gusta la otra parte. I like the other part. Nosotros leemos de los apóstoles. We read from the apostles. Pero mire lo que los apóstoles antes de ser apóstoles eran. But look at what, before they were apostles, what they were. Jesús los convirtió en waiters.
Jesus turned them into waiters, meseros. Estaban sirviendo a la gente. They were serving the people. Nosotros a veces queremos ser apóstoles, Sometimes we want to be apostles. queremos servir acá al frente. We want to serve here in the front. El Señor dice, primero sirvan a la gente allá abajo. But they tell you first serve the people ¿Usted quiere estar acá down arriba? there. You want to be up here? ¿Usted quiere que Dios lo use? You want God to use you? Primero aprenda a servir a la gente allá First abajo. learn to serve the people down Aprenda a there. ser un servidor a los Learn demás. to be a server to Y Dios everybody else. entonces lo va a poner acá al Then frente. God will put you up here. ¿Dónde está el secreto? Where's the secret? En servir a los demás. In serving others. Porque Dios lo va a encontrar. Because God will Y find hay you. veces usted hace cosas que nadie se da cuenta. Sometimes you do things people don't notice. Pastor no se da cuenta. The pastor doesn't notice. No me aprecia todo lo que yo hago. He doesn't appreciate everything I Ni do. siquiera le importa. He doesn't even care. Pero sabe que a Dios sí le importa. But you know what? It does matter Y to God. Dios sí lo sabe. And God does know. Y Dios lo va a recompensar. And God will reward Y you. lo va a sacar de atrás y lo va a poner And He will adelante. take you from the back and He will put you Porque in Él the es front. bueno y Él es justo. Because He is good and He Pero is primero righteous. aprendamos a servir a los demás. But first, let's learn to serve ¿Usted others. sabe cómo empecé yo? Do you know how I began? Yo era un ujier I was an usher muchos años atrás. for many years back. Llegaba en las mañanas, arreglaba las sillas I en would la come in the iglesia. morning, fix the chairs in the church. Si me tocaba que lavar los baños, lavaba los If I had baños. to clean the bathroom, I would clean Si the me bathroom. tocaba que trapear, trapeaba. If I had to mop, I would Lo mop. que me dijeran que hiciera, yo lo hacía. Whatever they told me to do, I would do. ¿Sabe? No se me olvida, en el 2004, I don't forget in 2004, octubre, cuando la iglesia Nueva Vida se abrió allá, October, when Nueva Vida opened up. trabajamos hasta, bueno, hay algunos aquí, Dairo estaba allí There's some here, Dido was there, y otros hermanos. and other brothers. Y me acuerdo que esa noche, antes que se abriera el gran servicio, And I remember that day, that night before the great service was nos opened, quedamos hasta las 6, 7 de la mañana. we stayed up to 6, 7 in the morning. ¿Sabe qué es lo que estábamos terminando? Do you know what we were finishing up? Limpiando, Cleaning, mapeando mopping, y arreglando los baños. and fixing the bathrooms. Eso es lo que estábamos haciendo. That is what we were doing. Nosotros y algunos de los jóvenes. Us and some of the youth. Y fuimos, nos cambiamos, nos bañamos y regresamos. We went, got dressed, we bathed, and then we came back. Yo aprendí ese secreto, I learned that secret, servir, to serve. simplemente servir a los demás, Simply serve others. hacer lo mejor que uno pueda por los demás, Do the best that you can for others. nunca buscando una posición, Never seeking a nunca position, buscando un título, never seeking a title. siempre buscando cómo servir a Dios Always looking to see how to a serve través de God cómo sirvo a los demás. through my serving others Y people. Jesús los convirtió primero en waiters, Jesus first turned them into meseros. meseros, servir las mesas, They had to serve the tables. limpiar a los demás, They had to clean the others, arreglar a los demás. fix others. Y nosotros no queremos eso. And we don't want this. Cuando pedimos que quienes quieren ser ujieres, When we ask who wants to be an usher, nadie quiere ser ujier. nobody wants to be an usher. Nadie se acerca a ser ujier. Nobody comes near to be an Así usher. es. That's Pero how it is. ahí está el secreto. But that's the secret. Cuando nosotros somos servidores de Dios, When we're servers of God, Dios te saca de atrás God removes you from the y back te pone adelante. and places you in the Dele front. ese fuerte Give aplauso that al big Señor. applause to the Lord. Entonces, ¿qué sucedió? So then what happened? Mire que el milagro sucedió en las manos de Jesús. The miracle happened in the hands of Jesus. Cuando Jesús partió el pan, When Jesus cut the bread, el milagro se hizo the miracle happened. y continuó a través de los And it apóstoles. continued through the apostles. Entonces, el milagro empezó en dónde? So the miracle began where? En las manos de Jesús. In the hands of Jesus. Ahí es donde siempre los milagros That empiezan, is where all the miracles en begin. las manos de Jesús. In the hands of Jesus. Y a medida que él lo partía, And as he was cutting se it, iba it multiplicando was y multiplying and multiplicando multiplying. y multiplicando. and multiplying. Y eso es lo que nosotros hacemos. And this is what we do. Nosotros recibimos del Señor, We receive from the Lord. empezamos a dar We begin to lo give que Él ya ha partido, what he has already lo que Él ya ha cut, dado. what he has Y given. entonces así nosotros somos llenos. And that's how we're full. Porque así es como va pasando de unos a otros. Because that's how it goes from one Pero to the mire lo que other. sucede. But look at what happens. Dice que al final de todo It says that at the end of everything, sobraron 12 canastas. there were 12 baskets. 12 canastas de qué? 12 baskets of what? De pan. Of bread. 12 canastas. 12 Entonces, baskets. al principio había solamente 5 So in the beginning, there was only 5 para 15,000 personas. for 15,000 people. Todos comieron free buffet. They all had a free buffet.
se llenaron hasta que ya no les cabía hasta acá. They were full to, they could no more up to here. Y sobraron 12 canastas. And 12 baskets were left. Ahora, 12 es interesante 12 is interesting porque es el número de reino, because it's the number of ¿no kingdom. es cierto? Right? Entonces, lo primero que pensamos So cuando escuchamos el número 12, The first thing we think about hearing the number 12, pensamos en los 12 we apóstoles. think of the 12 apostles. Pero realmente esos panes no eran para los 12 apóstoles, But really, those 12 breads were not for the apostles porque ya los apóstoles estaban llenos, because the apostles were already no full. necesitaban más. They didn't need more. Entonces, ¿qué significaba esas 12 canastas? So what do those 12 baskets signify? Cuando usted mira y aprende un poquito del templo, When you learn about the temple, se acordará you will remember que dentro del templo había una mesa that within the temple there was a table donde habían 12 panes where there were 12 breads, que eran para las 12 tribus de Israel. 12 loaves for the 12 tribes of Y Israel. ese pan And that se loaf horneaba cada 8 días was baked 8 days, y every se 8 days. ponía fresco allí And it would turn fresh in y there. se le dedicaba a Dios. And then would dedicate it to Y a los God. 8 días And 8 days later, ese pan se quitaba that bread was removed. y entonces los sacerdotes se lo comían. Then the priest would eat it. Y otro pan nuevo fresco se ponía. And then a new fresh bread was put. Ahora, ¿qué dijo Jesús? What did Jesus say? Yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Entonces esos 12 So the 12 panes significaba ¿qué? loaves meant Las what? 12 tribus The de 12 Israel tribes of Israel que Jesús les iba a dar de comer that Jesus was going a to uno feed por uno one by one porque Él es el pan de vida. because he is the bread of life. Dele ese fuerte aplauso al Give Señor. that big applause to the Lord. Ahora, escúcheme bien. Listen carefully. Dice que el pan era de ¿qué? It says that the bread was made of what? El pan era de cebada. It was made of barley. Ahora, la cebada para poderla manejar Barley, in order to work with it, tiene que ser triturada, it has to be crushed. machacada. Crushed. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Jesús? So what happened to Jesus? Para que Jesús se convirtiera en el pan de vida, In order for Jesus to be the bread of life, cuando él la noche anterior dijo, yo soy el when pan, the night before he said, I am the hace bread. esto en memoria de mí. Do this in remembrance Y of me. cogió el pan y ¿qué hizo? He took the bread and what did he do? Lo partió. He cut it. Jesús partió el pan Jesus broke the y bread. dijo, hace esto And he said, do this in en memoria de mí. remembrance of me. Ahora Jesús con estos 5,000, Now Jesus, with these a los 5,000, hombres, a las mujeres y los niños, the women and the children, ¿qué hace? what does he do? Parte el pan He breaks the y bread les da de comer. and he feeds them. O sea, en otras palabras, le dio de comer a toda la iglesia. In other words, he fed the whole church. Dele ese fuerte aplauso. Give that big applause to the Lord. Entonces, esos 12 panes So the 12 loaves es representativo represent de que la iglesia va a comer, that the church will eat. que no va a tener necesidad. They won't have necessities. Ahora, ¿de dónde salieron esas 12 canastas? Where did these 12 baskets come from? De los fragmentos que habían quedado. From the fragments that were left. Escúcheme bien. Listen carefully. Si usted no se acuerda de nada más de lo que yo he hablado hoy, If you don't remember anything I said today, acuérdese solamente de esto. remember Entonces, just about this then. hay veces nuestras vidas han sido fragmentadas, Our lives have been fragmented, quebrantadas. broken. Hay personas que pueden decir en este momento, There are people that could say at this moment, pastor, es que usted no conoce mi vida. Pastor, you don't know my life. A mí me han quebrantado. I have been broken. El último matrimonio que yo tuve, The last marriage I had, mi casa, mi hogar, mi familia, my home, my family, todo se despedazó. it all broke to pieces. Todo lo que yo tenía, Everything I had, mis finanzas, my finances, lo que yo había trabajado durante tanto tiempo, what I have worked for such a long time, todo se quebrantó. it all broke. Mis sueños, mis ilusiones, My dreams, los planes que yo tenía, the plans I had, el trabajo que yo antes the tenía, work that I had before, mi familia, mi esposo, mi esposa, my mis hijos, family, my husband, my wife, my children, todo se ha quebrantado. everything's been broken. Y ahora lo único que queda And now the only thing left son pedazos. are pieces. Inclusive en el mundo se nos dice Even in the world, they tell you que es imposible uno poner algo that junto otra vez. it's impossible to put something together Y me acuerdo again. que la gente utiliza ejemplos como And I remember that people use examples like que si usted tiene una base that if you have a vase y se rompe,
and it breaks, y la trata de poner and you nuevamente, try to put it together, nunca va a volver a ser igual, it will never be the same again porque el agua se va a salir. because the water will run Entonces, out. por mucho que usted trate, So as much as you va a try, ser imposible que it will eso be funcione. impossible for you Es to una do. mentira de Satanás, It's a lie from Satan porque Dios aquí nos muestra todo lo contrario, because God here shows us all the que contrary, los hogares, las familias, that the homes, the families, los sueños, the dreams, las ilusiones, the hopes, todo lo que usted quería que el enemigo ha despedazado, everything that you had wanted and the enemy has broken to pieces, Dios lo puede nuevamente poner junto. God can put it together. Escúcheme bien. Y Listen eso, carefully. y eso que estaba en pedazos, And that was in pieces, su vida, your life, sus sueños, sus your ilusiones, dreams, your hopes, todas sus finanzas, all your lo finances, que le haya sucedido, whatever has happened, está en pedazos. it's in pieces. Jesús dice, recójanlo todo Jesus says, pick them all up para que nada se pierda. so nothing is lost. ¿Nada se pierda? Nothing is Nada. lost. ¿Por Nothing. qué? Why? Porque todas esas malas experiencias, Because all those bad todos experiences, esos dolores, all those pains, todas esas circunstancias malas y negativas en su vida all the bad and negative que circumstances in your life destrozaron y despedazaron su vida, that destroyed and broke your life, Jesús dice, recójanlas Jesus is saying, pick them para que up nada se pierda so that nothing is lost y pónganlas en estas and canastas put them in the basket porque van a quedar 12. because there will be 12. 12 es número de gobierno perfecto de 12 Dios. is the perfect government in God. Y esas 12 And the canastas 12 baskets se van a llevar will be taken para que otros puedan comer. so others can eat. Claro que sí, ¿cómo así? Of course. What do you Cuando, mean like cuando that? usted ha pasado por algo, When you have gone through por un something, divorcio, through a divorce, cuando usted ha pasado por una separación, through a separation, cuando usted ha perdido todas sus finanzas, when you've lost all your cuando finances, usted ha perdido su salud, when you've lost your health, su hogar, su casa, su your home, familia, your house, your y family, todo está en pedazos. and everything's in pieces. Y Dios lo recoge. And God picks it up Con eso que Dios está recogiendo, with what God is picking usted up. puede darle de comer a otros. You can feed others Porque ahora la gente puede ver de lo que Dios ha hecho en su vida. because now people can see what God has done in Y your decir, life sí, mi matrimonio estaba mal, and say, yes, my matrimony, my marriage was pero bad. Jesús recogió los pedazos But Jesus picked up the pieces y los puso en una canasta. and he put them in a basket. Nuevamente regresó mi hogar, mi familia, mi My casa. marriage, my home, my family is Y back ahora together. somos mejor que antes. And now we're better than before. Ahora Jesucristo está en nuestras Now vidas. Jesus Christ is in our Y lives los otros vienen y comen. and the others come and they eat. Y están comiendo de los pedazos que sobraron They're- que usted dejó. Eating from the pieces that were left over that you left. Usted le puede decir a otro, yo sé lo que significa eso. You can tell others, I know what that Tener means. un esposo que está en esas condiciones. To have a husband with those conditions. Una esposa que está en esas A condiciones. wife in those conditions. Yo lo sé. I know it. Yo sé lo que significa estar en esas posiciones de deudas. I know what it is to be in that position Yo of sé lo debt. que es perderlo todo. I know what it is to lose it all. Pero yo sé lo que es recuperarlo todo. But I also know what it is to regain it all. Y la gente entonces empieza a alimentar de eso. And then people start feeding on that. ¿Sabe? Hace muchos años atrás. Many years back. Normalmente yo no comparto esto. I don't usually share this. Pero en los años 90, But in the 90s, mi esposa sufría de cáncer. my wife was suffering from Y cancer. después de una batalla de 4 años, ella falleció. After a battle of like 4 years, she died. Y perdí a mi esposa de cáncer. And I lost my wife to Por eso me cancer. puedo relacionar mucho contigo, varón de Dios. That's why I can relate to you, man of God. Y resulta que ella murió de cáncer y quedé con 2 niñas, And it turns out that she died of cancer and I was Kelly y left with 2 Kimberly. girls, Kelly y Kimberly. Kimberly. Kelly y Kimberly. son Kelly dos. and Kimberly too. Y en esos momentos perdí también el trabajo, And at that time, I also lost my una job, buena posición, a very good position. todo el dinero, la plata que yo tenía ahorrada, All the money that I had saved, todo se perdió. everything was lost. El apartamento donde yo The vivía, apartment where I lived, todo lo que yo tenía, everything that I el had, carro que tenía nuevo, the new car I se lo had, robaron también. they stole it too. Todo sucedió en un lapso de más o menos 6 a 8 meses. It all happened within like 6-8 months. Cuando regresé a la casa de mi mamá y mi papá, When I went back to my mom and my dad's regresé house, con las 2 niñas I was with 2 girls y un maletín aquí. and a baggage here. Eso era todo lo que yo tenía. That was all I had. Nada más. That's it. Las 2 niñas, The 2 girls, a Kimberly aquí Kimberly here y a Kelly aquí and Kelly here, y un maletín. and a bag. Eso fue todo lo que a mí me quedó. That is all I had left. Pero cuando yo comparto But when I share lo que es entender perder un ser querido, what it is to lose
pedazos, one, fragmentos que quedaron, pieces and fragments that are left, lo que es ese dolor grande que uno pasa, with that great pain that you go through, perderlo todo to lose it y all, todas esas cosas que eso implica, and all the things that que implies quedaron en pedazos, that were left in pieces. sirven para que otros se alimenten y tengan fe en Jesucristo. They serve so others can feed and they can have faith in Jesus. Entonces, algo que fue malo, So something that was bad, Dios lo convierte en algo bueno. God turns into something good. Nada en su vida se va a perder. Nothing in your life will be Sea lost, bueno o sea malo. be it good or Jesús bad. dijo, recójanlo todo Jesus says, gather it all para up, que nada se pierda. so nothing is lost. Las malas experiencias que usted tuvo, The bad experiences that you had, las malas decisiones que nosotros the hicimos, bad decisions we made, que quebrantaron, they broke you, fragmentaron nuestras vidas, fragmented our lives, hicieron desastres con nosotros, they made disasters with us. no se va a perder. It won't be lost. Recójalo, Pick it up, póngalo en la canasta, put it in the basket, porque Dios lo va a usar. because God will use it. Nada se va a perder. Nothing will be lost. Sabe que a Moisés lo pusieron en una canasta. Moses was put in a basket. Ahí lo iban a matar. They were going to kill him. Habían dicho que todos los niños tenían que morir. They had said all the boys had to die. Todos. All. ¿Y cómo lo salvaron a él? And how did they save him? Lo pusieron en una canasta. They put him in a Y basket. lo pusieron en el río Nilo. And they put him in the Nile River. Nada se iba a perder. Nothing was going to be lost. Lo que era una maldición se convirtió en una What bendición. was a curse turned into a blessing. Dios lo sacó de una casa pobre Jesus removed him from a A poor Moisés. house, Moses, y lo puso en un palacio. and put him in a palace. ¿Y sabe cuál fue el medio de llegar allá de transportación? And you know how you got there by No fue el tren transportation? 7, It wasn't the train no number fue 7. el E o el F It wasn't the E or the F. que lo llevó a Manhattan, a Wall Street. Took him to Manhattan, to Wall Street. Fue que un What was basket, it? un basket, Una canasta, una A canasta basket. en cual él fue puesto in which he was put y in, que lo llevó al palacio donde él iba a estar. and took him to the palace where he was going to be. Nada se va a perder. Nothing is going to be lost. Pablo Paul, en un día iba a escapar one day he was going to y escape, lo pusieron en una canasta and they put him in a y lo basket, bajaron por una pared. and they lowered him by the Nada wall. se iba a perder. Nothing will be lost. Los espías, The spies, cuando fueron a la casa de Rahab, when they went to the house of la Rahab, ramera, ¿dónde los pusieron a ellos? where did they put them? En una canasta In a basket. y los bajaron por una pared. And they lowered them down the wall. Nada se iba a perder. Nothing was going to be lost. Los pedazos que queden y sobren por allí, The pieces that are left, que la gente menosprecia, that people look que ya down nadie to, quiere, that nobody wants, Dios dice, recójanlos, God is saying, pick them up, buenos y malos, good and bad, porque yo los voy a usar. because I will use Y them. mis hijos y mis hijas van a comer. My daughters and my sons will eat. Todo esto es parte de una historia más grande. All of this is part of a greater story. Ahora, quiero que entendamos algo. I want you to understand something. ¿Quién le pidió a Jesús Who asked Jesus que le diera de comer a toda esa gente? to feed all those people? ¿Quién le pidió a Jesús eso? Who asked Jesus? Nadie. No one. Pero dice la Biblia en otro evangelio But the Bible says in a different que él gospel tuvo compasión de las multitudes. that he had compassion for the Hay multitude. cosas que usted ni siquiera le ha pedido a Dios, There are things you haven't even asked God, pero que Dios le va a dar, but that God will give you porque Él conoce su necesidad. because he knows your needs. Usted ni siquiera se las ha pedido, You haven't even asked him for pero it, Dios se las va a dar. but God will give to Y you. tal vez usted diga, sí, pastor, eso es verdad, And you might say, Pastor, yes, it's true, pero eso es para los apóstoles, but that's for the apostles. eso es para aquellos grandes hombres de Dios, That's for the great men of God, pero yo no soy uno de ellos. but I'm not one of them. Yo le he fallado a Dios de tantas formas. Have failed God in so many ways. Ellos le fallaron a Dios, They failed God, pero Dios nunca se dio por vencido con but God ellos. never gave up on them. Cuando no pudieron hacer algo, When they couldn't do Dios something, los puso a hacer otra cosa, God made them do something pero else. siempre los utilizó en algo. But he always used them in something. Dios nunca se da por vencido con nosotros. God never gives up on us. Gracias a Dios por eso, Thanks to God for that. porque yo le he
fallado a Dios una y otra y otra y otra y otra vez. Because I have failed God one too many times. Y cuando no puedo hacer esto, And when I can't do this, Él me pone a hacer lo otro. He makes me do something Y else. cuando no puedo hacer lo And otro, when I can't do the Él other me thing, pone a hacer esto. He makes me do this. Pero Él me pone a hacer algo por But lo He menos. makes me do something at Pero least. en algo puedo contribuir y ayudar. That I can contribute and help in Pero Él something. nunca se da por vencido. But He never gives up. No piense que Dios se ha dado por vencido con Don't usted. think that God has given up on you. La gente se han dado por vencido con ustedes. People have given up on you. Hay veces sus propios padres se han dado por vencidos Sometimes con even your ustedes. own parents have given No up quiero on saber you. nada más de ti. I don't want to know about you. Ya no te aguanto más. I can't take you Ya no te anymore. soporto más. I can't stand you Ya anymore. es imposible más. It's impossible. El hombre, la mujer se da por vencido. Men and women, they give up, Pero nunca Dios. but never God. Aún lo malo y lo bueno, Even the good and the bad, Dios lo va a recoger. God will pick up. Y nada, absolutamente nada se va a perder. And nothing, absolutely nothing will be lost. Pongámonos de pie, por Let's favor. stand up, please. Aleluya. Hallelujah. Tal vez usted está aquí hoy por primera vez o Me- segunda o tercera. Maybe you're here for the first time, second or third, Y tal vez no sé qué piensa de la iglesia. and I don't know what you think about the church. Tal vez le gusta o no le gusta. Maybe you like it, maybe you don't. No lo sé. I don't know. Pero antes que se vaya, quiero hacerle una propuesta. But before you leave, I want to propose something. Quiero que entregue su vida al Rey y Reyes I want you to give your life to the King of Kings y Señor de Señores. and Lord of Lords. Porque ¿qué sacamos salir de aquí si no lo llevamos a Él con nosotros? Because what happens if we leave here with and not take him ¿Qué with pasa us? si usted o yo nos morimos mañana? What happens if you and I die tomorrow ¿O hoy? or today ¿O dentro de 6 meses? or in 6 months? ¿Iremos al cielo o al Will infierno? we go to heaven or hell? Si usted no puede contestar esa pregunta, If you cannot answer this question, yo quisiera que orara junto conmigo. I would like for you to pray with me. Y entonces Dios va a abrir esa puerta para que usted sea un hijo, una hija de Dios. And then God will open up the doors so that you are a daughter, a son of Y God. le garantizo que su vida nunca más volverá a ser igual. And I guarantee that your life will never be the same again. Entonces quiero que todos cierren sus ojos So I want everybody to close your y eyes. aquellos que no han hecho la oración de fe la puedan hacer. And those that have never said the prayer of faith, do it. Padre, gracias te doy en este día. Father, I thank you this day. Gracias por la oportunidad que tú me has dado Thank you for the opportunity you have given de me poder venir, to come, escuchar tu palabra listen to your word, y entregar mi vida a ti. and give my life to Te you. pido, Señor, I ask you, que seas Lord, tú en esta hora, that it be you at this time, perdonando todos mis pecados forgiving all of my y sins, lavándome con la sangre de Cristo and Jesús. cleansing me with the blood of Jesus Y que el Christ, Santo Espíritu tuyo and that the Holy Spirit of selle mi yours vida. Selle mi vida. Seal my life. Y yo nunca más volveré a ser igual. and I will never be the same, Porque he entregado mi vida because I have given my y he life, confesado a Jesucristo and I have confessed to Jesus como mi Christ Señor y mi Salvador. as my Savior and Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dele fuerte Amen. aplauso al Give a Señor. big applause to you. Buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a través de la justicia que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, a través de la Buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos.